Tres. Hola, buenas noches. Nosotros como grupo vamos a hablar hoy día sobre el algoritmo LZ78. Como bien sabemos y escuchamos al decir LZ78, creemos que estamos hablando sobre un robot o un personaje de Star Wars, pero no, en realidad el LZ78 es el algoritmo que hoy en día nos permite comprimir los datos. Siguiente. Origen e historia. Este origen del algoritmo se da en 1978. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. El contexto histórico. En el contexto histórico tenemos que este algoritmo fue creado por dos genios, que eran Abraham Lempel y Jacob Sipp. Tal como lo dijimos en la diapositiva anterior, en el año de 1978. Para entender el LZ78 hay que viajar a 1978. ¿Por qué? Porque fue el año en el que estos dos genios crearon el algoritmo. Pero sin antes dejar pasar que un año anterior a 1978, estos genios habían creado el LZ77, el cual utilizaba una ventana deslizante para encontrar repeticiones, a diferencia del LZ78 que introduce un enfoque basado en diccionario explícito. Este LZ78 fue una evolución en aquel tiempo y hasta el día de hoy es algo que utilizamos mucho a diario, ya que es el que nos permite enviar GIF o ZIP. Siguiente, por favor. Para seguir avanzando con la diapositiva tenemos los conceptos clave. Sin antes pasar, tenemos que explicar un poco sobre los tres puntos claves que tenemos, que son diccionario dinámico, sin pérdida logle y trúpalas de salida. El diccionario dinámico. Al hablar del diccionario dinámico, tenemos que es cuando al algoritmo empieza a trabajar. ¿Cómo trabaja este algoritmo? Al algoritmo no se le da palabras, sino que a medida que él va transmitiendo sus datos, va creando palabras al leer el archivo. Empieza vacío y a medida que va avanzando va aprendiendo una palabra nueva. Siguiente punto, sin pérdida, sin lossless. En este punto podemos explicar que al descomprimir recuperamos el archivo original de bit por bit, es decir, que no se va a perder la calidad. Y como último tenemos tuplas de salida. En las tuplas de salida el algoritmo no guarda letras, sino que suelta y guarda tuplas o pares de información, un índice y un carácter nuevo. Siguiente diapositiva, a continuación, mi compañero Steven. Hola, muy buenas. Ahora voy a hablar de cómo funciona el algoritmo LZ78. Bueno, para entrar en contexto, tenemos los puntos claves que nos dio el compañero y vamos a explicar. Uno, ¿qué es la lectura de entrada? Esto lo que hace es leer la entrada buscando la secuencia más larga que este diccionario ya tenga guardada. Porque, como vimos anteriormente, este es un diccionario que se va llenando en tiempo real o mediante el proceso. Ahora, segundo, la generación de salidas. Este, cuando va a grabar, cuando va guardando información, va a generar una salida. Este emite un código de secuencia y lo adjunta con la secuencia ya conocida y la junta del carácter nuevo. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a ver un ejemplo detallado utilizando las letras A, B, A, B, C. Primero, tenemos que llega la letra A. Vemos, el algoritmo lo que va a hacer es detectar que si no tenemos la letra A, entonces toma una referencia, que es el cero, y le suma una A. Y esta se guarda en el índice uno. De ahí llega la letra B. Como tampoco la tenemos, se toma la referencia vacía, que es cero, y se le suma B. Esta se queda guardada en el índice 2. De allí viene lo que más nos interesa, que es cuando se va llenando el diccionario con más entradas, por así decirlo, o cuando ya ocurre la magia de que va sucediendo la optimización. Por decir, tenemos el conjunto AB. Entonces viene y busca en el diccionario. Dice, llega una A. Esta ya la tenemos. Entonces es índice uno.
Viene el algoritmo y lee la siguiente letra, que es la B. ¿Tenemos una unión de A B en el algoritmo? No, pero ya tenemos la A. Entonces, va a usar el índice 1 para A, pero se le va a pegar una B. Entonces se guarda A B en el índice 3. Y de allí nos llega la C. Como es nueva, es referencia, vacía cero y se la guarda en el índice 4. Así, cuando se utilice en un futuro, por decir ABC, ya sabemos que está guardado y va a tomar el índice que tenga ese conjunto de palabras. Si vimos que en el paso 3 ya no guardamos dos letras sueltas, sino que utilizamos el índice de la que ya teníamos guardada y se le sumó uno para crear un nuevo índice donde estará guardada ese conjunto de letras. Por favor, la siguiente diapositiva. Vamos a ver ahora la estructura del diccionario. Bueno, en este algoritmo tenemos un diccionario, que este es, por así decirlo, una libreta en blanco, pero esta se va llenando sola, así como vimos anteriormente, donde se iba guardando en los índices, así mismo se va guardando acá. Entonces el algoritmo, a medida que va viendo qué entradas tiene, va guardando en ciertos índices y va aprendiendo a medida cuáles son los que más se utilizan y así poderlos optimizar y volverlos a usar. Entonces es un algoritmo muy eficiente, porque con una sola referencia numérica puede representar una frase entera. A continuación, mi compañero Javier. Yo voy a hablar sobre el LZ77 versus el LZ78. El LZ77 utiliza una ventana deslizante que solo puede ver lo que pasó hace poco. Es bueno para repeticiones cercanas. Busca coincidencias en una ventana de datos recientes. Utiliza limitado por el tamaño fijo de la ventana. Es ideal para repeticiones locales, muy cercanas, como dije. Ejemplo, en archivos zip y en las imágenes PNG. En cambio, el LZ78 tiene un diccionario más explícito, donde puede recordar un patrón que apareció al principio del archivo y volverlo a usarlo al final. Esa es su gran ventaja, que mantiene un diccionario de todas las subcadenas vistas anteriormente. Solo está limitado por la memoria total disponible. Puede capturar patrones recurrentes, distantes. Ejemplo, están en OSIP y en OSTIP. Eh, la complejidad algorítmica. En términos de informática, decimos que tiene una complejidad de orden sub n o tiempo lineal, que solo necesita leer el archivo una sola vez al principio para comprimirlo. No necesita darle vueltas ni hacer tantos procesos. Por eso el LZ78 es extremadamente eficiente. Procesa archivo de entrada con una sola pasada, lo que lo hace muy rápido para comprimir o descomprimir grandes volúmenes de datos. Eh, Sobre las aplicaciones, el más famoso es el algoritmo LZW, que es usado en los HIP y en los TIP, que es usado para diseño profesional. Es la variante más famosa basada en el LZ78. Luego de eso tenemos la compresión de discos Unix, basada en herramientas clásicas de compresión como Compress, también utilizado en telecomunicaciones, en protocolo de transmisión, B42 bits, para optimizar lo que es el ancho de banda. Bueno, en conclusión, el LZ78 nos enseñó que las computadoras pueden aprender el lenguaje de un archivo mientras lo leen para guardarlo de forma más eficiente. Muchas gracias. En conclusión, podemos ver que el algoritmo LZ78 en gran parte está incluido tanto en todo lo que es el tema de compresión. Todo lo que es de compresión tiene algo que ver con este algoritmo L78. Y bueno, eso sería nuestra presentación. Muchas gracias.